Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Vamos, con la ayuda del Señor, a continuar con la lectura de este libro, el cual lleva por título El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito, como bien saben, por el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a leer el tema número 3, el cual lleva por título Dios es mi juez. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel capítulo 1 versículos 6 y 7. Introducción. El príncipe de las tinieblas se esfuerza por volver a esclavizar a los que hemos sido libres. Es experto en métodos sutiles para corromper a los hijos de Dios, y su intención es separarnos de él por medio del pecado. Efesios capítulo 6 versículos 11 y 12. Esto le sucedió al pueblo de los israelitas. Fueron derrotados por sus pecados y Dios permitió que se sometieran al dominio de los babilonios. Desarrollo. Dios juzgó a su pueblo y por eso vivieron una experiencia dura en donde sus jóvenes cayeron en manos de sus enemigos. Entre estos muchachos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron sometidos a la cultura caldea con el propósito de hacerlo renunciar a su fe. Analicemos este intento y veamos qué lección obtendremos. Número 1. Ponerlos al servicio del rey de Babilonia. Daniel capítulo 1 versículo 5. Los jóvenes mostraban tener un gran futuro, poseían dones, talentos y liderazgo. Daniel capítulo 1 versículo 17. Nabucodonosor necesitaba personas con esas características para gobernar en su imperio. Su único tropiezo, sin embargo, fue que esos jóvenes eran agentes de Dios. Este rey entonces los requería en su corte real, pero antes debían ser babilonizados, es decir, convertidos en hijos fieles de los dioses babilónicos. Leamos ahora qué nos enseñan esos jóvenes con su actitud. Inciso A. Vivir acorde a la palabra de Dios. Salmo 119, 9. El diablo se interesa en creyentes que tienen talentos para realizar la obra de Dios. Él quiere convertirlos en súbditos de su reino, porque sabe que estos creyentes en las manos de Dios causarán estragos a las tinieblas. Daniel capítulo 1 versículo 4, Primera de Juan capítulo 2 versículo 14. Su propósito, por lo tanto, será persuadirlos a la maldad para que no alcancen las metas divinas, pero el actuar conforme a la palabra de Dios nos permitirá vivir agradablemente para Él. Filipenses capítulo 3 versículo 12. Número 2. Educarlos según el método babilónico. Daniel capítulo 1 versículo 5. Nabucodonosor llevó cautivos a los ciudadanos más notables, seleccionó también hombres que fueran idóneos para sus fines, pero estos jóvenes declararon su lealtad a Dios. Aunque Nabucodonosor les ofreció ciertos privilegios, ellos estaban convencidos que él era un agente de las tinieblas y pasara lo que pasara, permanecerían fieles a Dios. Viendo esto, ¿cuál es la enseñanza que nos proporcionan estos jóvenes con su decisión? A. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. El objetivo del diablo es degenerar a los siervos de Dios y transformarlos en siervos de Babilonia. Esto lo hace quitándoles las sanas costumbres aprendidas en el Señor. El enemigo quiere robar nuestra identidad para que nos adaptemos a las costumbres y ofertas del mundo, pero siendo fieles a Dios no seremos dominados por él. Romanos capítulo 12 versículo 2, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4. ¿Qué pretende entonces el rey de Babilonia? Punto número 3. Enseñarle la lengua de los caldeos. Daniel capítulo 1 versículo 4. La lengua de los caldeos es el idioma oficial de Babilonia. Otra estrategia que utilizó Nabucodonosor para cautivar y babilonizar a los príncipes de Israel fue enseñarles la lengua de los caldeos.
El término caldeo se puede entender de dos formas. Primero, como un gentilicio o un sentido nacional y étnico, y el segundo, para designar un clan o una clase especial de sabios. Daniel capítulo 5 versículo 30, Daniel capítulo 9 versículo 1, Daniel capítulo 2 versículo 10 y Daniel capítulo 5 versículo 11. Por lo tanto, el aprender la lengua de los caldeos implica, inciso A, en forma negativa, hablar el lenguaje mundano. Inciso B, en forma positiva, comunicarnos estratégicamente con el mundo, ganándolo para Dios. Nosotros decidimos cómo manejarnos el lenguaje de los caldeos. Estudiemos las dos implicaciones. Inciso A, lenguaje soez, Colosenses capítulo 3, versículo 8. La palabra soez se traduce del griego aeschología y significa lenguaje vil, bajo, grosero, obsceno, deshonesto, indecente, entre otras cosas. Es común en el ambiente mundano hablar de fornicación, adulterio, borracheras, robos, infidelidades, obscenidades, calumnias, bromas en doble sentido, entre otras cosas. Babilonia pretende influenciarnos con su forma de hablar, una forma de analizarnos para conocer si estamos siendo influenciados por Babilonia, es ver si participamos y o disfrutamos de este tipo de conversaciones. Hay cierto tipo de personas que con sus palabras ofenden a Dios y a los demás. Salmos capítulo 73 versículo 9. Inciso B, lenguaje para ganar al mundo. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 19 al 23. Los jóvenes hebreos fueron obligados a aprender la lengua caldea, pero ellos estaban afirmados en el conocimiento de Dios y por ello su fe no socavó. Esto nos enseña que si anteriormente fuimos educados por el mundo y ahora hemos alcanzado madurez, podemos utilizar los temas mundanos como un arma para dar a conocer el poder de Dios con un lenguaje sano, estratégico y sincero. Hechos capítulo 26, versículo 11 al 16. Punto número 4. Alimentarlos según su dieta babilónica. Daniel capítulo 1, versículo 5. Los babilonios fueron a atacar al pueblo de Dios con fuerza destructora, invadieron sus ciudades, robaron en su templo y se llevaron prisioneros a sus jóvenes. Daniel capítulo 1, versículo 1 al 3. Y no conformes con ello, les impusieron su dieta alimenticia. Sin embargo, el Señor ya les había advertido a los israelitas que por su desobediencia comerían alimentos impuros en las naciones a donde Él los arrojaría. Ezequiel capítulo 4 versículo 13. Una de las razones por las que no debemos comer los manjares de Babilonia es la siguiente. Inciso A. Bel, un dios babilónico, vomitará lo que se ha comido. Jeremías capítulo 51 versículo 44. La palabra comer significa tragar y devorar. Bel devoró a la gente de Judá y los utensilios del templo. Daniel capítulo 1 versículo 1 y 2. Los de Judá representan al pueblo que alaba a Dios. Los utensilios representan la adoración a Dios porque para eso se utilizaban. El Señor de Babilonia busca devorar a los verdaderos alabadores y adoradores, y eso lo logra alimentando a los creyentes con doctrina de demonios. Alimentarse de manjares de Babilonia significa ser engañados para ir a la perdición eterna. Jeremías capítulo 51, versículo 39 y 41. Daniel y sus amigos no se contaminaron con la comida del rey, aun siendo cautivos, vivieron bajo la soberanía de Dios. Salmo 141, versículo 3 y 4. Con esto nos dan un ejemplo a seguir. Inciso B. Anhelar el verdadero pan de cada día. Lucas capítulo 11, versículo 3. Hay dos formas en las que podemos vivir según las normas de Dios y según las normas del mundo. Se come y se vive de los manjares de Babilonia o del pan de Dios que es su palabra.
Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. El reino de las tinieblas quiere cambiar nuestra devoción a Dios. Aunque vivimos en el mundo, debemos permanecer fieles y firmes en nuestra fe, cumpliendo las órdenes de Dios diariamente, alimentándonos y practicando la sana doctrina. Juan capítulo 17, versículo 14 y al 19. Punto número 5. Cambiarles el nombre por nombres babilónicos. Daniel capítulo 1, versículo 7. Nabucodonosor les cambió el nombre a los jóvenes porque sus nombres daban testimonio de la influencia que Dios ejercía en ellos. Esa nación representa el esfuerzo del enemigo para cambiar nuestra identidad. Él pretende convertirnos a la religión babilónica y apagar nuestra fe. Veamos qué nos enseña el significado de los nombres y sus sobrenombres. Ananías significa Dios ha favorecido. El nombre testifica del favor de Dios a sus hijos. Esto causa molestias a los babilonios, o sea, a los mundanos e incrédulos. Salmos capítulo 14, versículo 1. Ellos pretenden anular lo que los creyentes pensamos de Dios. Por esa razón le cambian el nombre y lo llaman Sadrach. Sadrach significa el gran escriba. Ese nombre engrandece a quien lo usa, pero es una adulación babilónica para que nos olvidemos del favor de Dios y creamos que los hombres somos engrandecidos por nuestros propios méritos. Misael. Misael significa ¿quién ha sido como Dios? A los babilonios no les gusta que le demos gloria a Dios. Ellos odian saber que ninguno es comparable al Dios verdadero. Isaías capítulo 14, versículo 14 y 15. Mesac, esto significa invitado del rey. Con ese nombre los babilonios trataron de hacerle creer que él es protegido y dependiente de un hombre poderoso. Algunos hombres ponen su confianza en otros hombres, pero nosotros dependemos de Dios. Salmo 34, capítulo 8, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Azarías, ese nombre significa Jehová ha ayudado. Y esto da testimonio de la ayuda y el socorro que el Señor nos brinda. A ese joven le cambiaron el nombre por el sobrenombre de Abed-Nego, significa sirviente de Nabu o Nebo. Dios nos ayuda porque nos ama. El hecho que lo llamaran sirviente de un dios babilónico nos muestra el interés del diablo en transformar a los hijos de Dios en sus servidores. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Daniel era el joven más inteligente del grupo, pero su nombre no podía aceptarse en el palacio porque a los babilonios les recordaba que el Señor juzgaría a las naciones que se ensañaron contra su pueblo. Jeremías capítulo 51, versículo 44. Por lo tanto, su nombre fue cambiado por Belsasar. Belsasar significa el que guarda los tesoros en secreto. Este nombre fue un reconocimiento de los babilonios al saber que Daniel era siervo de Dios y era un administrador de sus misterios. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Esto representa el testimonio que como hijos de Dios debemos dar al mundo aún en medio de la adversidad. Conclusión. El enemigo y el mundo quieren someternos a sus costumbres para guiarnos a la perdición, pero el Señor nos advierte en su palabra. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Gloria. De esta forma llegamos al final de la lectura del tercer tema, Dios es mi juez. Recordándoles que estamos leyendo la lectura del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez. Si Dios nos lo permite, en los días que vienen continuaremos con la lectura del mismo. Y una vez más les digo, si estos audiolibros han sido de bendición para sus vidas, pues los invito a que los compartan. Y si tienen alguna sugerencia de algún libro que les gustaría que
leyéramos más adelante, pues los invito a que lo dejen escrito en los comentarios y Dios primero le estaremos dando lectura. Así que sin más que decir, bendiciones.